Primero, pues hay que darle gracias a Dios que hemos llegado hasta estos momentos. Gracias a Dios, porque pues con la enfermedad que ha pasado o que está pasando, pues no sabemos ni a qué horas ni cuándo. Y conforme fue pasando el tiempo, pues yo ya iba pasando etapas, momentos. Y yo me acuerdo que todavía cuando tenía yo 4 años, vi un momento que cuando un caballo iba corriendo y yo creo que le dieron agua ahí en la fuente y se desbocó el carro, el caballo, y cayó muerto por ahí por la esquina. Pues yo me asusté porque yo al momento digo, ¿qué le pasó al caballo? Corrí y le dije a mi mamá, mamá, es que un caballo se cayó y estaba ahí pataleando. Tenía 3, 4 años y así fue pasando el tiempo. Cuando pues ya empecé a tener 6, 7 años, y uno de chamaco, pues uno travieso, y se sale uno, hablando a uno buscando. Y para entonces yo me fui allá al jardín, ahí por donde estaba la delegación antes, que había una calle ahí enfrente, y empezó ahí hicieron una película de Palillo no te rajes. Y yo fui de curioso a ver cómo lo filmaban la película. Y en ese momento había un toro que lo iba a torear Palillo. Y andaba para allá y para acá por la calle. Y entonces yo de curioso me subía a un árbol, a donde era como una horqueta. Me subí y arriba estaba yo trepado. Y todavía creo que en la película, ahí salgo yo con un sombrerito, porque pues antes usaba un sombrerito. Pero pues como yo vengo de padres muy pobres, pues no me daba pena usar sombrero. Y me trepé allí en ese árbol. Y andaba el toro para allá y para acá y amarraron al toro alrededor del árbol. Y había un señor que le decían el chanclas. Era muy payasito y curioso a la vez. Se subió en un poste y haciendo malabares ahí en el poste. Y yo con el miedo de que me fuera a bajar y que el toro me fuera a agarrar, pues no lo hacía. Pero ahí anduve yo curioseando. Me acuerdo que también en ese tiempo estaban haciendo la película de los García. Entonces ahí yo me di cuenta cuando Pedro Infante, Sara García y los demás actores andaban ahí en el atrio, salían de la iglesia. Fue cuando Pedro Infante perdió a su mamá, a su abuelita. Y para entonces él tenía unos hermanos que pues, no se querían, se tenían envidia. Y cuando se murió la abuelita, Pedro Infante fue al panteón a llorarle ahí en el sepulcro. Pero pues yo vi cuando él iba al panteón, pero después ya no supe qué pasó. Eso fue como a los 7, 8 años. Después mi abuelita María
vendía ahí en la venta, vendía gorditas, clacoyos y todo eso. Y yo me iba con ella, ahí iba yo. Y yo, para no estar allí nada más sentado, le dije a una señora que me diera refrescos en un costal para irlos a vender al monte. Y sí, fui. Me llevé mi costalito a vender refrescos y sí me compraban, sí me compraban. Ya regresaba y le decía yo a la señora, ya vine, ya vendí. Y le decía yo a mi abuelita, mire, abuelita, ya vendí 8 pesos. Ah, guárdalos, hijo, para que se los des a tu mamá. Sí, ya. De ese tiempo. Ya cuando tenía yo, ¿qué? 9 años, le decía a mi mamá, voy a ir al monte a cuidar carros, coches, a los pacientes que iban por allá a pasear, a caminar. Y ya le decía yo, señor, ¿no le cuido su carro? Sí, a ver. Y ya me quedaba yo ahí por la orilla de la carretera y andaba yo cuidando los carros. Me daban 20 centavos por cada carro. Ya me juntaba yo 10, 12 pesos. Llegaba a la casa y le decía yo a mi mamá le digo, mire mamá, ya lo que me gané. Ay, hijo, pues quédate con algo y dame algo. Le daba yo 8 pesos y me quedaba con 3 o 4 pesos. Pero ¿cuánto era 3 o 4 pesos? Para entonces era un dineral que para entonces existían los centavitos. Y iba yo a comprar unas galletas, unos dulces y me sobraba mucho dinero. De eso fue cuando iba yo a cuidar coches. Pero mi mamá también para entonces ella iba a lavar al río de por allá de Chimalpa. Allá estaba un río, que pasaba un río por ahí. Y me decía, hijo, acompáñame. Voy a ir a lavar al río. Sí, ya nos íbamos. Y yo le ayudaba pues en una piedrita, a lavar los trapitos. Y a la hora de la comida dijo, a ver hijo, búscate unos palitos y hazte una fogatita, porque ya es la hora de comer. Sí, y prendía yo la lumbre y ya ella calentaba y pues empezamos a comer. Me acuerdo que hacía unas quesadillas de chile con queso. No, pero pues no sabían la gloria, porque pues andábamos por allá y luego con la calor, pues nos daba hambre y nos las pasamos muy bonitos. De todo ese tiempo yo me la gozaba mucho porque en tiempos de niñez pues uno la pasa uno muy bonito, ya sea por donde uno ande. Y me gustaba porque con el ruido del agua, el río que pasaba, me gustaba meterme descalzo al río y la gozaba mucho, me gustaba mucho. Así fui creciendo, ya para como a los 10 años, ya me gustaba el deporte. Me empezaba yo a correr, a jugar en la escuela. Y luego el maestro nos decía, a ver, vamos a echar carreras. Tú te vas a poner con había un muchacho que le decían el cuico. A ver, era muy bueno para correr. Pero yo también le digo, no, pues yo también voy a participar.
Y no me voy a quedar atrás, porque siempre yo decía, yo tengo que ganar. Nunca decía yo menos, yo quiero ser más. Y nos poníamos a correr. Y yo, como siempre que nunca me dejé, yo dije, no, yo le tengo que ganar. Y sí, empezamos la carrera y era muy rápido el muchachito, pero yo dije, no, yo tengo que ganarle porque yo soy mejor. Y sí, empecé y le gané la carrera. Y ya, pues, a través de ese tiempo, pues que ya tenían como 10 años. Pues en la escuela empieza uno a conocer amiguitos. Y ya había muchachos que eran también muy inteligentes. ¿Pero en Y qué escuela iba usted? ¿En qué escuela iba? en la escuela José Arturo Pichardo, una escuela que ya tiene muchos años. Para entonces yo iba, creo que en primero, sí, en primero, había una maestra que le decíamos, se llamaba Susi, creo Susana, se llamaba. Era una viejita muy, muy curiosa, muy buena, tenía tanta calma que para enseñarnos nos sacaba unas sillitas ahí en el corredor y nos llamaba, dice, a ver, ven, vamos a estudiar las letras o las tablas. Y pues uno apenas empezaba, uno, en primer año. Y ya a ver, ¿qué letra es esta? ¿Y cómo se llama esta otra? Ahora, júntalas. A ver, ahora nosotros decimos la M. Para entonces decían, no, la M. ¿Cómo dice la vaquita? La M. M. Y cuando un niño se asusta, ¿cómo dice? Ah, ahora júntalas. Ma. Ahora repítelas 2 veces. Mamá. Y así para decir papá, también hacíamos lo mismo. Pronunciamos la P, no decíamos la P, porque si no ya la pronunciamos como segunda palabra. No, decíamos la P, la E, cuando ¿cómo dice el sordo? Ahora júntalas, P o pa, y ahora 2 veces, pa. Y así nos íbamos enseñando a leer, a hacer cuentas. Y pues era una maestra que tenía mucha calma para enseñarnos. Y así sucesivamente ya pasamos a quinto, a cuarto, a sexto. Y ya encontrábamos ya más amigos ya de más edad. Y entonces ya, para entonces estaba el señor conserje de ahí, se llamaba don Lorenzo. Y ese señor estuvo trabajando, estuvo en el ejército y sabía tocar el clarín. Y nos enseñó a tocar el tambor, el clarín. Y ya seguimos nosotros escuchándolo. Para entonces él ya nos quiso organizar y formar una banda de guerra en la escuela. Y ya empezamos a aprender a tocar el tambor, otros a tocar el clarín, y ya se hizo una banda de puros muchachos de la escuela, de sexto año. Y así, ya desfilábamos el día del 15 de septiembre, digo el 16 de septiembre, y todos los que habíamos aprendido a tocar tambor, pues lo hacíamos.
y él fue nuestro padrino de... Ya ve que en sexto año todos los muchachos y muchachas consiguen su padrino o madrina de salida de la escuela. Les dan su regalo, sus flores, y a nosotros no nos dio una banda como premio, una banda, una medalla, y lo hacíamos con mucho gusto, porque nos gustaba. Eso fue a los 12 años. Porque a los 12 años empieza uno ya sale uno de la escuela, de la primaria. Y ya después pasé a la secundaria, que eran 13 años, y a los 13, pues no terminé la secundaria por otras cosas. Pero entonces había una muchacha por aquí, cerca de mi casa, y a mí me gustaba mucho de chamaco cantar. Y en la escuela, la muchacha esta se llamaba Inés, y le decía a ver, ¿quién sabe cantar? Mi amigo, yo me llamo Luis Nemesio. Ah, pues ¿quién es? A ver que se pare. Yo, maestro. A ver, quiero que me cantes una canción. Y empezaba yo a cantar. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos. Y total, cantaba yo toda la canción. Y luego decían las muchachas, ay, que cante otra canción, qué bonito. Y una muchacha me dice, canta 100 años. Y empezaba yo, pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Ay, qué bonito, decían las muchachas. Y total, terminaba de cantar las canciones y en la salida me decía, ay, qué bonito cantaste, qué bonito. A ver qué día me cantas otra canción. Pues yo me hacía grande y me sentía yo orgulloso porque me admiraban. Pero pues eso fue en la escuela, tenía yo que 14 años. Ya después, a esa edad, me empezó a gustar mucho el deporte. Me gustaba el voleibol, el basquetbol, me gustaba atletismo. Entonces yo ya empecé a entrenar a los 14, 15 años. Ya participaba yo en carreras de fondo y había corredores que participaban en las Olimpiadas. Y hubo una carrera de fondo de la parada de Santa Rosa al desierto de los Leones, dando vuelta hasta llegar a Contadero. Había muchos corredores, pero yo no quise aborazarme en salir a correr adelante, porque no, me canso. Había un corredor que salió corriendo como a los 100 metros, ya se quedó. Y yo iba a la mitad. Ya llegando al desierto de los Leones, había un muchacho que me ayudaba en bicicleta y él me decía, llevas tantos corredores adelante y atrás tantos. Digo, bueno, pues entonces ya empezaba yo a apretar el paso, a querer alcanzar a todos los que iban adelante. Y sí, uno que sacó el tercero en las Olimpiadas es el que iba adelante. Y yo apretando el paso, y ya iba yo pasando a muchos corredores, y yo ya para alcanzar al que iba adelante, me dejó como con 30 metros.
Él ganó esa carrera. Pero hubo otra carrera acá en Coajimalpa, otra carrera de fondo, desde Salazar al jardín de Coajimalpa. Y corrió ese mismo corredor, corrió. Y muchos corredores de Chimalpa que eran muy buenos corredores. Y como estaba muy preparado, muy bien preparado, yo dije, no, pues no me van a ganar. Yo nunca quise ser menos. Yo quise ser más que todos. Tenía yo un primo que también andaba corriendo y iba conmigo. Y ya todos se habían adelantado. Y le digo, tú te quedas, ahí te vas, pero no te dejes para que llegues a calificar. Y ya me seguí y pasé a todos los buenos. Y ya el que corrió en las Olimpiadas, lo pasé, pero rápido, así, que se me quedó viendo. Y yo apretando el paso. No, lo dejé con mucha distancia. Lo dejé como con 2 kilómetros de distancia. Y a la entrada, aquí a donde está el puente, antes era la calle, era una terracería. Entonces allí ya me estaban esperando una valla de motociclistas para que yo llegara y me llevaran hasta el jardín. Y ya iba, pero se vio tan bonito y yo sentí tan bonito cuando oí las sirenas de los motociclistas. Empezaban y yo hasta echaba polvo de que iba yo tan fuerte. Y sentía bonito porque me llevaban en una valla de motociclistas hasta llegar al jardín. Ahí ya estaban mis amigos esperándome. Y me recibieron con aplausos. Bravo, híjole. Y ya me preguntaban, ¿cómo le hiciste? No, pues me preparé muy bien. Y ya a la hora de la premiación, pues me dieron el primer lugar, un trofeo y una muchacha me regaló un ramo de flores por ganar el primer lugar y cuando me estaban dando el trofeo. Sentí tan bonito y ese muchacho, ese corredor, pues lloró de que como una persona desconocida le había ganado, siendo él un buen corredor olímpico. Pero pues, y mi papá estuvo muy orgulloso de que su hijo había ganado y que, pues, eso fue a los 15, 16 años. Yo era el más chiquillo de todos y fue el que tuvo la posibilidad de haber ganado. Pero entonces ya me gustó el fútbol, otros deportes, pero empecé a jugar con un equipo. A mí me gustaba mucho participar y organizar. Entonces organicé un equipo de fútbol que se llamaba el Guadalajara. Y conseguí jugadores muy buenos, porteros. Había unos señores de edad, de más edad, pues ya tendrían como unos 50 y tantos años, pero jugaban muy bonito. Ellos nos enseñaban a cómo jugar. Y formamos un equipo
nos íbamos a jugar allí por San Fernando. Antes San Fernando pues era un bosque, era un campo solo, no había casas, no había nada. Muy, muy, muy solo todo el lugar, todo lo que era la Navidad y San Fernando. Y allá nos fuimos a jugar, íbamos a jugar. El señor tenía un carro y en ese carro nos llevaba para todos. Me acuerdo que esa vez llovió en la tarde y nos fuimos a atajar en un ranchito por allí. Y en esa casa había una señora que había hecho una olla de frijoles negros. Y el señor dice, señora, denos permiso de atajarnos aquí. Sí, pásenle. Y como los frijolitos dan un olor que llama la atención, pues bien preparados. Y luego el señor dice, ¿qué tiene por ahí, señor? Pues unos frijolitos, véndanos uno. Y ya empezamos a comer frijolitos, pero bien sabrosos. Y todos allí, pues ya eran jugadores ya de más edad. Y otro muchacho que se llamaba Alfonso, éramos los más chicos, pero ahí andábamos. Y uno de ellos me decía el callado, porque a mí los jugadores me tiraban, me pateaban, pero nunca, no como los jugadores de ahora, un testosteroncito y se andan revolcando, dando maromas para allá y para acá. No, yo no. A mí me daban una patada y seguía corriendo y tras de la bola. Pero y nunca decía yo nada. Y el señor me decía, me decía el callado, porque nunca decía nada. Siempre seguía yo corriendo. Eso a los 16 años. Ya pasó el tiempo. Que tenía yo 18 años. Me gustaba mucho ir al monte a juntar leña. Y me gustaba subirme a los árboles hasta la copa del árbol. Me gustaba porque cuando hacía aire, con el vaivén del árbol, me gustaba que me hiciera para allá y para acá, para allá. Me gustaba mucho. Y me gustaba llevarme una riata y hacer como Tarzán. Aventar la riata a otro árbol y amacizarlo. Y de ahí me aventaba yo de un árbol al otro árbol. De por sí era yo un poco medio arriesgado. Me gustaba, no tenía yo miedo para nada. Tenía yo un carrito de boleros que mi hermano lo traía yo en el carrito de boleros y le decía, no le frenes. Y cuando veía yo ya le iba enfrenando. Chocaron los trenes, uno que venía de Tacubaya para la venta y otro de la venta a Tacubaya. Precisamente allí por donde está, ahí por Santa Fe para adelante, se encontraron dos trenes, chocaron y los trenes se fueron hacia el vacío, se fueron. Hubo un señor, un padrino de mi esposa y padrino mío también porque cuando nos casamos sirvieron de padrinos. Y este señor le dijo a mi esposa que le iba a llevar a conocer a una persona, que a Pedro Infante. Pues nunca le creíamos. Y fue mi esposa. Yo no fui, porque pues yo no creía. Y ella fue, y sí lo vio. Y luego me llegó con la noticia, ¿quién crees que vimos? ¿A quién? A Pedro Infante. ¿Qué? No es cierto. No. Pues va a haber otra presentación en tal parte
y quiero que vayas para que te desengañes. Y sí, fui, y y ya empezamos a estar en ambiente ahí, cuando ya empezó a salir el señor Pedro Infante, y empezó a cantar la canción que dice: yo soy el muchacho alegre que me divierto cantando con mi botella de vino. Y empezó yo luego le conocí la voz. Ya el señor ya cansado, pero todavía con los movimientos que usaba él. Y dije, creo que sí es Pedro Infante. Sí, y lo vi y ya salió de charro y empezó a cantar muchas canciones. Y pues, sí, me convencí que sí era Pedro Infante. Y hasta nos sacamos una fotografía, ¿verdad? Una fotografía, mi esposa, yo y amigos. Pero me quedé muy sorprendido porque pues digo, sí, es Pedro Infante. Y en ese momento vio a mi suegra por ahí. Empezó a cantar Mi Cariñito, pero entonces fue por mi suegra y la subió al estrado. Y ahí le estaba cantando a mi suegra la canción de Mi Cariñito. No, pues todos le aplaudíamos y nos dio mucho gusto porque a mi suegra la subió ahí al estrado. ¿De dónde? Nos pregunta, ¿de dónde vienen? De Coajimalpa. Ah, de Coajimalpa. Sí. Entonces recordó que en Coajimalpa él vivía. Pues él vivía ahí por la carretera Toluca, en la carretera. Hay del Yaqui para abajito. Yo todavía conocí su casa. En las películas sale, ¿verdad? Sale. Y era tan humano, Pedro Infante, que el día del niño o día de las madres, alguna festividad, regalaba ropa, juguetes y hasta dinero. Hacían colas afuera en la calle para que él mismo personalmente le regalaba. Muy buena persona que como artista y como humano que era él. Yo todavía lo conocí porque lo vi todavía afuera lavando su carro. Era un carro blanco. Pues ahora aquí en el museo que tienen aquí, ahí tiene un carro, él, negro. Ya lo hemos ido a ver y ahí tiene muchas cosas que él usaba. Pero para entonces, fue en el año 1957. En ese año fue cuando el temblor, cuando se cayó el ángel, en ese mismo año. Pero pues han pasado tantas cosas de ahí para acá que uno ha vivido. Y yo me acuerdo todavía vamos atrás. Cuando mi papá vendía pulque y vendía carbón. Entonces luego yo estaba como de 6 años, 5 o 6 años. Y me llevaba a conseguir su material, carbón, hasta pulque vendía. Y se iba allá por Chimalpa, pero él tenía de amigos, casi todo el pueblo lo conocía. Y entonces me decía, vete hijo, vamos. Yo siempre, era el único hijo que siempre lo andaba jalando por todos lados. Ya andaba yo por allá. Y pues encontraba un amigo, encontraba otro y le decían, ¿no te echas una cervecita, un pulquito? Pues sí, pues le gustaba. Y ya andaba por allí
con sus amigos y nos agarraba la tarde y yo le decía a mi papá, le decía, papá, vámonos ya, porque ya es muy tarde. Ahorita, hijo, ahorita nos vamos. Ten, cómete estas galletas. Bueno, y ya después, ya estaba oscuro, y le decía yo, papá, ya vámonos, porque ya es muy noche. Un amigo de ellos me decía, ten, hijo, cómete esos dulces. Ya me quedaba yo quieto y por ahí me andaba yo comiendo los dulces. Pero ya era como las 12 de la noche, hijo, y nos agarró un aguacero allá, que digo, ¿cómo nos vamos a ir? Y para entonces, Chimalpa, toda la calle, la carretera de Chimalpa, no, ya está, ahorita ya está asfaltada. En ese tiempo estaba pura terracería. Y con la lluvia se hizo un lodazal, pero tremendo. Pero nosotros, para entonces mi papá compró 2 velas y les envolvió papel alrededor para que nos sirviera como antorcha. Y ahí venimos con nuestra antorcha. Y ya en el camino había pues mucho lodo, un espesor muy grande de lodo. Y luego pues ahí veníamos. Cuando mi papá se mete al lodo ahí, y a la hora de dar el paso, deja un zapato ahí enterrado en el lodo. Y le digo, ay, papá, mire, ya se le zafó su zapato. Y corría, pues fui a traer el zapato. Pero en ese tiempo, la gente se conocía. Aunque era de Coajimalpa uno y otros de Chimalpa, pero se conocían. Y ahora, pues hay mucha luz. En ese tiempo, pues todo oscuro, no había nada. Y luego se gritaban. Se oía un ruido. ¿Quién anda por allá? Yo, Andrés Torres. Mi pariente. ¿Qué anda haciendo por acá? Pues vinimos por acá. Y se saludaban. Y ya después, él se iba para su casa y nosotros para acá, para la casa. Ahí nosotros quisimos, los padres de familia, quisimos apoyar a la escuela de Pichardo, J. Arturo Pichardo. Hablamos con los maestros y les dijimos que yo tenía, como yo le digo, a mí me gustaba organizar muchas cosas. Una banda de guerra organicé con elementos de agricultura y ganadería. Y tenía yo un señor que nos venía a enseñar, a dar clases, que venía de Texcoco. Y de allá para acá, siempre venía cada 8 días a darnos clases. Y nosotros quisimos hacer una banda para ayudar a la escuela José Arturo Pichardo, puros padres de familia. Para entonces, una de mis hijas, Abigail y Grisel, son las que participaban también en el grupo como abanderadas. Y sí, hicimos esa banda y empezamos a desfilar el 15 de septiembre en el Grito. Íbamos a tocar allá la delegación. Y el 16 en el desfile. Íbamos a hacer el recorrido el 16 de septiembre. Pues toda la gente que nos conocía nos aplaudía mucho. Y al llegar allá a la Ramón Matearola y a la delegación, pues había mucha gente que nos conocía y nos decía, bravo, bravo. Y pues sabían que nosotros habíamos organizado esa banda para ayudar a nuestra escuela, porque aparte de que éramos padres de familia, había
habíamos alumnos que todavía como padres de familia participábamos. Fuimos a la escuela, en esa escuela. Yo ahí empecé desde la primaria. Esa escuela ya tiene muchos años. Para entonces aquí una escuela, aquí en Bosques, había una escuelita. Ahí empezó. Y ya de ahí, cuando hicieron la Pichardo, ya muchos se pasaron para allá. Yo no me di cuenta cuando se estrenó la escuela. Pero ya después de ahí ya empezó a dar servicio a la escuela esa. Y le digo, cuando el tren pasaba por aquí, venía de Tacuaya a La Venta. Y le digo que mi papá vendía carbón. Y yo a los 12 años, y hacía yo un recorrido de aquí a Tacuaya. Iba yo a dejar carbón a una señora que vendía tamales. Y el motorista ya me conocía. Y al venir me pitaba. Y luego ya de regreso me volví a pitar, pero ya tenía yo que estar con mi bulto en la parada. Ahí ahora, a donde está Correos, ahí estaba la parada. Antes era un bordo todo esto. Y ya nos íbamos. Llegaba yo allá por donde está el cine Ermita. Por ahí bajaba yo el bulto y se lo entregaba a la señora. Y otra vez, pero fíjese, los rateros tienen una maña y lo conocen a uno cuando tiene uno dinero. Yo usaba un pantalón de peto, que allí me echaba yo el dinero, cuando me pagaba la señora. Y ya de regreso para entonces le dije a mi primo, ya no vive, se llamó Gregorio. Acompáñame, dice, voy a dejar este costal de carbón a tal parte. Sí, vamos. Y luego ya de regreso, unos rateros, esa maña que tienen de poner un billete en el suelo y con un hilito lo van jalando, y nosotros no las creímos. Y entonces el ratero nos dice, vénganse por acá, nos vamos a repartir. Y nos llevó por una calle, y yo traía mi costal todo ya envuelto, y entonces ese ratero, quién sabe con qué maña me sacó el dinero, y en el costal me hizo un envoltorio de papel de estraza. Era como rojito el papel de estraza. Y me lo envolvió. Y ya nos venimos. Y al subir al camión, le digo a mi primo, vamos a sacar el dinero porque aquí nos los puso el ratero. Y al desenvolverlo, que nos damos cuenta que era un rollo de papel de estraza. Hijo, ¿y ahora cómo nos vamos? Y pues traía yo un órgano de esos ¿cómo se llaman? Para tocar en la boca. Armónica. Y le digo, pues vamos a venderlo, a ver cuánto nos dan. Y ya lo fuimos a vender, y ya le dije al señor, oiga, ¿cuánto nos da por este órgano? Estaba nuevo. Dice, pues 3 pesos les voy a dar. Bueno, pues órale, ya nos dio los 3 pesos. Y le digo a mi primo, digo, pues vámonos. Pero vamos a echarnos unos taquitos, porque ya teníamos hambre. Y allí en un puesto había un puesto que vendían cochinita pibil. Había un puerco en la charola, pues de ahí le decíamos, deme de aquí. Deme tres tacos para mí y 3 para mi primo. Y pues ya, qué sabrosos taquitos. Total de que nos los acabamos y luego nos fuimos a tomar un esquimo. Allí hacen unos esquimos, pero bien sabrosos.
Y todavía nos sobró para venirnos en el camión. Ah, pero llegando a la casa, ¿cuál dinero? Ya mi papá me preguntaba, ¿qué te pagó la señora? Pues yo con el miedo de decirle, pues no, me dijo que, pues, que para la otra vez. Y como pues la señora esperaba la mercancía, pues yo digo, ¿cómo le hago para entregarle a mi papá ese dinero? Pues no. Y ya vino el señor hasta acá y le dijo a mi papá, ¿por qué no han llevado el carbón? Pues es que mi hijo lo mandé, pero ¿qué pasó? Y ya mi papá me preguntó, dice, ¿qué pasó con el dinero? Pues le dije que me lo habían robado. No, ¿para qué le cuento? Pues me regañó mi papá y pues sí, me dio unos manacitos y ya, pero, pero no, fue un momento que me la pasé, pero pensando a ver qué le iba a hacer, cómo iba a hacer para entregarle. En ese tiempo sí, ¿no? Pues, ¿qué tenía yo? Como 12 años. Ah, pero fíjese que a los 12 años, a mi papá le gustaba mucho el campo, sembrar en varios terrenos. Y por acá, por un lugar que decía un cerrito, donde pasó la autopista. Ahí teníamos unos terrenos que sembrábamos. Y a la hora ya de barbechar, abríamos la tierra para ir abriéndola y para que se ventile la tierra. Yo a los 12 años me decía mi papá, a ver, vete a la misma, llévate el caballo y llévate el arado. A los 12 años cargando el arado. Y antes la carretera era de 2 carriles, no como ahora, que hay como 2 carriles de cada lado. No, era de uno. Y ahora ya hay mucho carro. Antes eran pocos carros que pasaban, pero pues tenía uno que tener mucho cuidado para atravesar. Y yo con el arado y con el caballo tenía que atravesar. Y ya andaba y subía al terreno. Empecé yo a arar la tierra. Para entonces andaba yo descalzo. Y al andar abriendo la tierra, ya con el arado, que me clavo una púa en el pie y me atravesó del otro lado. Y mi mamá me puso un parche de rana para que me saliera la espina. No, en la escuela corriendo, que se me sale por el otro lado. No, pues. Y luego ya llegué y mi mamá me empezó a curar y toda la cosa y esto. Y en la noche, ya a la hora de cenar, pues como estaba yo chiquillo, pero ese entonces fue cuando yo tenía 4 años. Y cuando tenía yo 4 años todavía, me dicen, papá, vente, vamos a cenar. Para entonces se usaban de esos fogatas, como tlecuiles que le llamaban, y un comal. Y allí nos acercábamos. Cuando de momento estaba yo muy acerca de mi papá, cuando siento una cosa que me cae por acá, por el cuello, era un alacrán. Ah, el momento que me da el aguijonazo. Al momento que me dio el aguijonazo, que se me viene un derrame de sangre. Híjole. Para entonces mi abuelita, pues remedios caseros. Empezaba que ajo con sal, una moneda de cobre y un listón rojo. Así me curó. Remedios caseros. Pero no,
En ese tiempo también yo luego pasé muchos sustos porque luego vi como de por aquí pasó un señor corriendo y otro por allá de aquel lado. Al momento que iba corriendo de allá para allá, que se oye un disparo y fue que mató a un señor. Era un chaparrito, pero yo como estaba niño, le digo, no, mataron a un niño, le dije a mi mamá. ¿Cómo que sí? Era un señor. Yo creo que tendría algún odio o rencor con él, que por ello la guerra. De eso fue todavía de niño. Pero ya para acá, empecé yo a jugar fútbol en reservas especiales. Nos fuimos a jugar, nos invitaron a jugar allá con los presos. ¿Cómo le llamaban? Lecumberri. No, Lecumberri. Pero para entrar allá no era fácil. Teníamos que desvestirnos afuera, en la calle, y no llevar pantalón azul, porque el que llevara pantalón azul ya se quedaba ahí. Entonces nos desvestimos y nos metimos. Y los presos nos chiflaban, nos chiflaban porque íbamos encuerados. Y ya después, pero los presos, aunque estén fornidos, pero están bien entrenados y bien comidos. ¿No? A un muchacho le dieron una patada en el estómago, que pues sí, quedó tirado ahí en el suelo. Y uno de los presos le dice, no, mira, lo que va a hacer para que no te pase nada, tómate orines, o tus mismos orines, en ayunas, y con eso no te va a pasar nada. Bueno, pero fíjate que los presos se portaron bien. Nosotros dejamos nuestras cosas allí en los vestidores y los zapatos. Cuando regresamos, ya los zapatos ya estaban boleados. Y luego ya cuando íbamos para afuera, nos decían, pásate la camisita, ¿sí? Tú te vas y yo me quedo. Pues, órale. Le dábamos, hacíamos cambio, ¿no? Pues traíamos camisas, ya les dejábamos. Y como ahí en el reclusorio, muchos hacen muchas curiosidades. Con monedas de plata, te hacían aretes o anillos u otras cosas. Y nos les vendían. Y se los comprábamos. Y ya cuando íbamos para afuera, uno de mis primos llevaba un niño. Creo que Raúl se llamaba el grande. Y ya teníamos que, a la hora de la entrada, tiene uno que firmar. Y luego a la salida, tiene uno otra vez que checar, le checaban a uno la salida. Y uno de ellos llevaba una navaja, que si lo detectan que lleva una navaja, pues lo cierran. Y pues empezaron a ver cómo le hacían para que esa navaja no se las vieran. Entonces se la pusieron a un niño que era un niño de 1 año, y se lo metieron por el calzoncito para que no dieran con él. Y a mi primo le preguntan a uno el nombre para ver si coincide con el nombre de la entrada. Y dice, ¿su nombre? Y él no le entendía nada. Y él decía, nombre, su nombre, que le digas cómo te llamas. Ah, sí. Ya le dijo, Jorge Torres.
pero no le entendía nada. Se puso nervioso. Se puso nervioso. Ahí en la esquina donde ahora ya está las motos, que ahora ya no son las motos. Ahora está una emergencia, creo, una clínica. Allí estaba don Federico y la señora Chanchita. La señora pues tenía un bigote como de hombre. Pero ese señor ya conocía a toda la gente de por aquí. Y cuando había una llamada, el señor mandaba a alguno de sus ayudantes, ve y dile a fulana que le hablan por teléfono. Era teléfono de eso de manija. Y venían y corrían, señor, que le habla por teléfono. No, entonces no había teléfono en casa. Era el único teléfono que había ahí en la tienda. Iba, corre y corre a contestar. Y no, digamos, pues sí, usaban el teléfono, pero no a la mano, sino que ahora que ya hay celular y hay muchas formas de cómo comunicarse uno, ¿verdad? Y ¿qué más? Estaba en la tienda de don Felipe. Ah, don Felipe, también eran parientes, don Felipe, Felipito. Mi abuelito me decía, vete por mi prodigiosa. Y ya sabíamos que su prodigiosa era un vasito de tequila, ¿no? Y íbamos a don Felipe, dice mi abuelo que le llama su prodigiosa. Sí, cómo no. No, y mi abuelo vendía, ¿te acuerdas que vendía pulque? Vendía pulque aquí. Y había muchos que venían y se tomaban su pulque, y ahí estaban platicando y toda la cosa. Pero hubo una persona que se portó muy mal con él y le gritó, abuelo, véndame pulque. No, pues ya no hay. No, ¿cómo que no? Sí hay. Había otros terminándose el pulque y pero mire cómo se están terminando el pulque allí. Pues sí, por lo último que les quedó. No, pues véndame. Se enojó. Y total de que ya quería pegarle a mi abuelito, pero para entonces pues yo vivía de ese lado y ya le fui y le digo, oye, ¿por qué regañas a mi papá, a mi abuelito? No, pues es que no me quiere vender pulque. No, digo, no, pues si ya no hay, no lo obligues a que te lo venda. No, pues, bueno, pues haz favor de irte, porque ya ahorita ya no te puedes despachar. Y los amigos de ellos, pues estaban ahí contemplando lo que les quedaba, pero no. Pero ya. Se fue enojado, pero ya no le quiso vender. Hay muchas cosas que recordar, pero al momento ya no me acuerdo. Me siento muy orgulloso de tener estos años y todavía me dan ganas de seguir adelante. Y todavía de vez en cuando trabajo porque es mi ilusión, es mi pasatiempo y así me siento mejor.